Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en el que vayan a ver esta reseña. Ahora les traigo este libro que se llama Mendel, el de los libros, que es de Stefan Zweig. El editorial pues es Acantilado. La verdad este libro pues ya tenía tiempo que quería leerlo, de este autor. Y pues bueno, se me dio la ocasión, lo compré. La editorial pues me encanta bastante, siempre me ha gustado mucho Acantilado. Es una editorial pues a mí estéticamente me encanta, sobre todo pues cómo es la impresión de todo, ¿no? De la imprenta, las letras. Como podrán ver, las letras pues se ven bastante bien y los espacios ni se diga. Entonces es una editorial que me encanta, es de mis favoritas, aunque sí es un poco cara. Entonces lo vale obviamente si apenas van a empezar a leer este autor. Pues este es un buen libro, además que es muy pequeñito, como pueden ver el grosor pues no es nada extenso y es un relato muy corto de 57 páginas. Entonces es fácil de digerirlo. Y bueno, pues empecemos con este libro. Stefan Zweig, él pues nació en Viena y muere en Petrópolis, Brasil. Este libro, el título lo dice Stefan Zweig, Mendel de los libros, prácticamente es un título que la historia se centra en Mendel. Mendel, el de los libros, es un hombre que pasa todos los días sentado siempre en la misma mesa, entrando cada mañana a las 7:30 en punto, en uno de los muchos cafés de Viena, el Café Gluck, así se llama. Mendel, conoce todos los títulos de los libros, las editoriales, años de publicación, etc. Un hombre verdaderamente de letras. El personaje, no es quien cuenta la historia. En este caso es un narrador. El narrador es una persona, es un hombre, ya no tan joven, por cómo lo va narrando. Él empieza a contar que regresó a Viena después de 20 años de no estar ahí. Y le agarra un chaparrón, una llovizna, y para evitar mojarse, pues decide irse a refugiar a uno de los cafés que había ahí en Viena, ¿no? En cada esquina de Viena puedes encontrar un café. Y se mete a uno de los cafés que le quedaban más cerca, y al ingresar pareciera que sentía como que le llegó un flashazo, un recuerdo de que él ya había estado ahí. Entonces él empieza a ver todos los ornamentos que había en ese café. Obviamente nada era el mismo, no, los muebles ya habían cambiado, todo. Pero él sentía que ya había estado ahí hace tiempo. Entonces él empezó a ver a través de los ventanales, y empezó como a crear, a intentar recordar qué había pasado. Y bueno, de repente se sentó, empezó a analizar, veía para acá, para allá, y al fondo vio una mesa. Entonces él intentó recordar, porque él dijo, yo ya había estado aquí. Y entonces él recordó, claro, ahí está la mesa de Mendel de los libros. Entonces él se acordó de Mendel, porque él lo conoció en su etapa de estudiante, cuando uno de sus colegas lo recomendó con él, porque estaba haciendo una investigación, y no encontraba bibliografías. La bibliografía era muy escasa. Entonces le dijo, te voy a llevar con alguien que sabe y conoce cada título de libros. Él lo sabe y lo encuentra y lo conoce todo. Entonces fue Mendel. Entonces por eso conoció a Mendel y pues llegó con él. Y efectivamente, Mendel lo sabía todo. Entonces aquí comienza a narrar esta historia de este personaje que es Mendel. Y entonces él se acuerda de él. Incluso aquí tengo aquí voy como poniendo unos separadores, y justo aquí dice en esta parte,
aquí dice, no sabría decir por qué fui consciente de que ya debía haber estado allí en alguna ocasión. Hacía años y de que algún recuerdo debía de unirme a aquellas paredes, a aquellas sillas, a aquellas mesas, a aquel espacio envuelto en el humo. Entonces aquí él intentaba recordar, ¿no? De que ya había estado en ese café y se acordó de que efectivamente ahí estaba, ahí se ponía siempre Mendel, ¿no? Y cualquier persona de Viena sabía que con él podía encontrar y él podía ayudar para encontrar cualquier título del libro que no podía encontrar en ninguna otra biblioteca. Y Mendel pues siempre se encontraba en ese café. Y bueno, entonces aquí empieza la historia, el narrador. Obviamente él no se acordaba de todo porque empieza a preguntarse qué habrá sido de Mendel, qué pasó con él, seguirá vivo, qué pasó, ¿no? Y en ese momento empieza a preguntar a todos los que estaban en el café si sabían algo de él. Y evidentemente nadie sabía de él porque el café ya se había vendido a otro propietario. Ya no era el mismo. Entonces, pues él se sintió como triste porque pues se acordó de esa persona. Y al no saber nada de él, pues sintió que algo se estaba quedando corto, algo ya no... Algo le faltaba, ¿no? Y bueno, entonces en ese momento vio que se encontraba todavía ahí la señora Sporchill, alias la vendedora de chocolates. Entonces ella, pues él se acercó a ella y le preguntó, ¿no? De qué había sido de Mendel. Ella en su momento no se acordaba de Mendel, pero pues ya después lo recordó y le empezó a contar, ¿no? De que pues Mendel en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, recordemos que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, la Gran Guerra. Entonces en 1915, pues durante la Primera Guerra Mundial, lo van a acusar a Mendel de espía porque envió 2 postales a potencias enemigas. La primera carta la envió a Francia y la segunda a Inglaterra, reclamando los catálogos de libros de viejos que había solicitado. Pero como Mendel había nacido en la Polonia rusa y pues no contaba con papeles de identificación y licencia como vendedor, pues sería arrestado y enviado a un campo de concentración de civiles rusos durante 2 años. Muy importante aquí que Mendel era un hombre pues, que vivía fuera de sí, fuera del mundo exterior. Él llegaba al café, se sentaba y se sentía inmerso en lo que estaba haciendo, ¿no? En la lectura de sus libros, y todo el mundo exterior le parecía ajeno. O sea, él no leía periódicos, noticias, nada de eso. O sea, para él el mundo exterior estaba fuera de, ¿no? Para él lo único que valía, para él vivía para los libros, ¿no? Él vivía fuera del mundo, lo que pasaba, y él pues dudo que tuviera conocimiento de que había una guerra. Y bueno, su ingenuidad le llevó a ni siquiera darse cuenta que lo que estaba pasando. Pero era justo esto, ¿no? Que él vivía solo por y para los libros. Entonces, él es enviado a un campo de concentración. Ya después de 2 años regresa porque algunos de sus conocidos, que eran muy amigos de él, que pues tenían, pues fueron y lo ayudaron para que lo sacaran de ahí. Pero Mendel ya no iba a ser el mismo, no, nunca fue el mismo. Y al regresar nuevamente al Café Glue, pues ya no era el mismo dueño, ahora era otro dueño. Obviamente es muy importante aquí porque el nuevo dueño pues te hace ver, ¿no? Cómo va cambiando el mundo y cómo el nuevo dueño no le gustaba que Mendel se quedara ahí, ¿no? Porque él decía que esa mesa que Mendel ocupaba, pues realmente él solo le consumía creo que 1 taza de café al día. Esa mesa podía haber sido utilizada por otra persona que
que le diera mayor rentabilidad y que consumiera más. Entonces ahí te vas dando cuenta también de esta otra cara, ¿no? De cómo empieza a surgir toda esta parte de la idea de la rentabilidad, ¿no? Que te puede crear una persona, lo que te es rentable y lo que no. Y Mendel, pues, no era rentable para él en su café, no como el otro dueño que prácticamente pues era muy querido por al dueño anterior. En este caso Mendel pues es exiliado del café, se va, lo exilian, no vuelve más y deja ahí un libro. Ese libro lo deja olvidado en la mesa y ese libro lo guarda la señora Sporchill, que era pues la encargada de la limpieza o también era la que vendía el chocolate. Lo guardó. Ella sin saber leer, sin conocer nada de letras, lo guarda. Es muy importante porque les quiero leer esta parte de aquí que guardé. Esta parte del libro que dice... Y dice, pues el recuerdo siempre une y un recuerdo afectuoso doblemente. Entonces, aquí es muy importante, ¿por qué? Porque esta historia nos habla de una historia primeramente individual, que es la del joven, que conoció a Mendel en su época de estudiante, pero después fue una historia colectiva, ¿no? Me gustó esta parte porque nos habla de una memoria colectiva, ¿no? Primero hay una memoria individual por parte del narrador, que él conoció a Mendel, pero hasta ahí ya no hay más para él, porque no sabe qué pasó con Mendel. Después, cuando se encuentra con la señora Sporchill, es cuando entre ambos empiezan a crear esta memoria colectiva de Mendel. Entonces empiezan a crear, más bien a unir esos pedazos de historia de esta persona, de Mendel. Y eso es lo que más me ha gustado también, ¿no? Porque se vuelve una historia ya colectiva y nos habla también mucho de la parte de lo efímero, ¿no? Que puede ser todo lo que podemos ser, ¿no? También hace una crítica pues a la guerra con esta obra Stefan Zweig, y también a los campos de concentración y cómo se excluía a los judíos en ese momento de la sociedad, ¿no? Entonces, este libro la verdad es muy, muy reconfortante. La forma en la que escribe Stefan Zweig, la verdad me agrada mucho. Tiene una forma de escribir que te va narrando cada detalle de una forma tan sublime, tan emocional, que te pones a recrear esas escenas o esas imágenes en tu mente y te sientes parte del café, sientes que estás ahí en el café. Entonces, es un relato pues muy cortito, de 57 páginas, la verdad es muy agradable. Y al final, puse aquí este separador que dice, bueno, más bien era este, que ya lo tenía aquí, que pues sí es muy cortito, como podrán ver. Y al final de este libro dice, dice esto, pues aquella mujer sin estudios al menos había conservado el libro para acordarse mejor de él. Yo, en cambio, me había olvidado de Mendel, de los libros, durante años. Precisamente yo, que debía saber que los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. Entonces, estas son las últimas palabras que escribe el autor, pues sobre cómo los libros, ¿no?, nos pueden unir y pueden crear, ¿no?, esta unión, esta memoria colectiva sobre, en este caso, pues Mendel, que pues fue alguien que realmente te quedas con ganas de más, pero
sin duda esto te deja más picada para seguir leyendo más obras de él. Acantilado, pues prácticamente tiene todas las obras de Stefan Zweig, pero es quien tiene más pues las obras de él, y pues a mí me encanta bastante. Entonces este libro lo recomiendo bastante. Es muy corto y para adentrarte a la obra del autor es una muy buena lectura. Y bueno, pues espero que me dejen sus comentarios. Claro que estamos abiertos a que dejen sus propias reseñas y que podamos continuar en la lectura. Pronto les tendré más de este tipo de reseñas. Y bueno, pues muchas gracias y espero que les guste. Bye.